Muy buenas noches, bienvenidos a un webinar de República Inmobiliaria, el primero del año. Luego de unos meses ahí que estuvimos pues enfocados en la Bienal de Arquitectura de Guatemala, pues ahora volvemos con los webinars acostumbrados que nos tiene República Inmobiliaria. Hoy, en una ocasión especial, haremos el webinar día jueves, pero particularmente hacemos los días martes. Y de antemano les anticipo que la próxima semana tenemos un webinar muy interesante. Esta noche hablaremos sobre perspectivas inmobiliarias para este 2022 con tres expertos a quienes les agradezco la invitación porque ya es el primer año, el primer webinar del año y qué mejor que arrancar con perspectivas y unas opiniones de qué nos puede esperar, qué nos puede deparar este 2022. Tenemos como invitada a alguien que ya es parte de la Casa Pública Inmobiliaria y es Lucía Rivers, cofundadora de Prime IQ. Y también nos acompaña Juan Fernando Herrera, quien es director de Element Real Estate y Cúbico Inmobiliaria, y también John Maluf, quien es director de Nuevos Horizontes Guatemala. Bienvenidos a los tres. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Excelente. Braulio. Gracias por la invitación. Muy honrada de estar acá con ustedes. Perfecto. Antes de iniciar de lleno con el webinar, quiero agradecer el apoyo del Banco Industrial, PERCO y Cementos Progreso, quienes nos permiten tener este espacio de conversación para poder tener invitados como los que tenemos esta noche y conocer y llevarnos información muy relevante que nos pueda servir para toma de decisiones. Tomando en cuenta eso, me gustaría iniciar el webinar una pregunta para los tres y empezaremos por las damas, en el caso de Lucía, y es ¿qué sensación les dejó desde su rol, ya sea en el caso de analistas, desarrolladores o inversionistas, qué sensación les deja 2021 comparado con 2020, tomando en cuenta que 2020 tenemos el tema de la pandemia y empezó a caminar eso y en 2021 fue como una especie de recuperación, pero desde sus perspectivas, de lo que ustedes vieron, de lo que ustedes escucharon, de lo que ustedes leyeron, ¿qué sensación les deja 2021 respecto a 2020? Lucía, empezamos con usted. Pues bueno, primero que nada, gracias, ¿verdad? Nosotros, como muchos de ustedes sabrán, lo que hacemos es manejar información y lo que hacemos es diferentes tipos de estudios dedicados siempre en temas inmobiliarios. Y digamos algo que nos ha servido muchísimo como para poder brindar la respuesta a continuación es una de las herramientas que tenemos, que es un estudio que levantamos de manera continua, trimestral, que nos da mucho el pulso de lo que está pasando en el mercado inmobiliario, ¿verdad? Son 5 usos inmobiliarios los que nosotros pues obviamente medimos esta vivienda y la dividimos en vivienda vertical horizontal. Están oficinas, está el tema comercial y están los, digamos, desarrollos industriales. A mí me sorprendió muchísimo la data que vi, que recientemente tuvimos que analizar por cierre 2021, ¿verdad? Porque sorprendentemente hubieron muchos de los usos mencionados que tuvieron un repunte y voy a empezar a hablar de vivienda, ¿verdad? Tal vez la vivienda es importante mencionar que nosotros la medimos en dos tipos de mercados, lo que está, digamos, lo que es nuevo y que todavía se está comercializando directamente del desarrollador y lo que está en reventa, ¿verdad? O que está en renta porque ya pasó a un primer inversionista, a un primer usuario y que pues obviamente lo que están haciendo es colocando dicha unidad, está regresando al mercado pero en una segunda oportunidad, tercera o cuarta, ¿verdad? Nos sorprendió muchísimo ver que lo que pasó, empezando hablando de, ya que dice esta distinción en el mercado primario, que es lo que está en comercialización directa del desarrollador, así generó una de las mayores absorciones de los últimos 3 o 4 años, ¿verdad? Que honestamente esas absorciones se generan muchísimo en los últimos 2 trimestres del año, porque arrancamos un año todavía con algún, aunque
que no a niveles de lo que veníamos viendo años anteriores, pero sí nos sorprende, y para darles hasta datos aproximados, lo que vimos fue que se colocaron alrededor de 4.350 unidades de mercado primario, lo cual representa un 15 a 20% más de lo que se le coloca en relación a 2019, por ejemplo, que es, digamos, el año en donde yo realmente me puedo comparar, ¿verdad? Si eso comparamos con el 2020, significa, ¿verdad? Porque sí hubo una contracción importante durante el 2020 en ese mercado, ¿verdad? Luego, ¿qué vemos en los otros usos? Pues básicamente vemos un mercado, un mercado de uso industrial bastante recuperado también, ¿verdad? Que como hablábamos antes del webinar, yo les comentaba a John y a Braulio de que esto ha sido algo que se ha visto pues no solo en Guatemala, sino que en distintas partes del mundo. Se ha hablado, ¿verdad? De que ha sido uno de los ganadores y de los menos afectados. Acá tal vez no se podría decir que es el ganador per se, pero sí vemos una recuperación, aunque el 2020 tampoco estuvo tan afectado como otros usos. Eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Pero sí vimos una, digamos, mayor dinamismo, y esto, como le mencionaba John, se debió mucho a dos razones. Uno, que vimos más proyectos introduciéndose al mercado en renta, ¿verdad? Esto hablando del mercado primario siempre, ¿verdad? Que eso ayuda a que las absorciones sean mejores. ¿Por qué? Porque realmente siempre hemos visto que la demanda de este tipo de usos tiene una balanza bastante importante hacia la renta, y típicamente no vemos mucho proyecto inmobiliario que salga en renta. Entonces, el hecho que proyectos como los que John pues podría contar después, que introdujo al mercado, que fue un proyecto muy exitoso, muy bonito, entre otros en renta, ayudó muchísimo a que eso mejorara, ¿verdad? Y adicionalmente, pues, digamos, las dos grandes polos de desarrollo en temas industriales hoy en día están en la costa sur y en la gran área metropolitana, aunque estamos viendo ya un crecimiento hacia el área de la salida del Atlántico, pero estando en esos dos polos, pues sí vimos una introducción importante dentro de la gran área metropolitana que ayudó muchísimo a las absorciones, ¿verdad? En el tema comercial, que es tal vez el que menos, con menos frecuencia monitoreamos, vimos que las ocupaciones que realmente a nivel macro nunca vimos unas desocupaciones alarmantes como los hemos visto en otros países, como por ejemplo en Costa Rica, ¿verdad? Que en Costa Rica sí estuvo más afectado el tema comercial. Aquí lo que pasó en el tema comercial, creo que hubieron varios factores. Creo que hubo mucha flexibilidad de muchos propietarios de comercio que ayudó muchísimo a que se mantuvieran las ocupaciones, ¿verdad? Y adicionalmente, otra cosa importante que sí vimos es que los centros comerciales, plazas o comerciales, o como le querramos llamar ahorita, porque sí se están transformando y sí se está cambiando este tipo de uso, ¿verdad? Ya no vamos a ver centros comerciales como lo que estábamos acostumbrados a ver hace algunos años y antes de pandemia. Ahorita sí ya este tipo de usos se ha venido transformando, ¿verdad? Pero a lo que quería llegar es los niveles de ocupación a nivel macro no se ven afectados, nunca se vieron tan afectados. Obviamente durante pandemia pues hubieron muchos cierres, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos se fueron recuperando. Los que definitivamente no se lo han logrado recuperar son aquellos centros comerciales que ya venían afectados, pero antes de pandemia, ¿verdad? Y esos se terminaron de acabar. Y finalmente el gran, digamos, incierto, ¿verdad? Que hasta la fecha, pues, a pesar de todas las cosas que se han hablado, de la incertidumbre que sí todavía tiene el mercado de oficinas, que de todos los que ya hablé es el que se podría decir que todavía más incierto está, pues sí, o sea, ¿qué nos ayudó? Que digamos, que vemos que las desocupaciones de este uso tampoco llegan a ser tan alarmantes como en otros países, que ayudó a que la introducción de metros cuadrados actual en los últimos 2 años fue mínima ¿verdad? O escasa, y eso no hizo que se fuera acumulando más el inventario, ¿verdad?
y que sí hemos visto, tal vez las absorciones no han llegado a niveles del 2019, están a un 30, o sea, si sumamos el 2020 con 2021, sí representan un 30% de lo que vimos en el 2019 más o menos. Pero lo que sí hemos visto es varios temas. Por un lado, todavía está incertidumbre en muchas empresas y profesionales sobre qué es lo que va a proceder cuando esto ya acabe o por lo menos se estabilice más. Hay una incertidumbre sobre los pasos a seguir y por consiguiente para muchos ha sido voy a parar, no voy a tomar decisiones, pero tampoco voy a liberar metros cuadrados, me voy a quedar con lo que tengo o me reduzco tal vez, ¿verdad? Pero la gran incertidumbre es qué va a hacer, qué va a pasar después, ¿verdad? Entonces eso es a grandes rasgos lo que nosotros hemos visto. Perfecto. Lo interesante de este webinar, para las personas que lo están viendo y quienes nos pueden hacer llegar sus preguntas por cualquiera de los canales donde estén viendo el webinar, sea Twitter, Vimeo o Facebook, es que con nuestros otros dos invitados tenemos una perspectiva distinta a la que tiene Lucía, por el rol que juega. Y en el caso de Yumaluf, que es un desarrollador, él vio ciertas cosas desde su perspectiva, desde el lado industrial, y eso es lo que me gustaría aprovechar, John. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde su perspectiva? ¿Cómo sintieron 2021 respecto a 2020? Bueno, hola, saludos a todos. Pues sí, la verdad que siempre, bueno, del 20 al 21 fue un cambio repentino, ¿verdad? El 2020 fue un año lleno de pesimismo, no nuestro interno, pero sí el mercado estaba un poco indeciso e incierto y no sabía qué rumbo iba a tomar. Nosotros tomamos una postura de probemos con algo conservador y inmediatamente vimos que había una demanda y afortunadamente como otras personas se habían retenido en participar, obviamente estábamos absorbiendo mucho de ese interés de los clientes, ¿verdad? También, obviamente, habían dos situaciones que estaban pasando en el tema industrial que parecen ser similares, pero no son, que son la logística y la industria, ¿verdad? Y los dos estaban pasando por un boom y eso creó una microtormenta que obviamente por todo el 2021 era casi imposible encontrar bodegas vacías en el corredor sur, ¿verdad? Es más, a clientes que no podíamos colocarlos, tratábamos de ayudar a colocarlos en otro lado y era sorprendente la falta de inventario que había. Y obviamente en el pipeline no había mucho en camino en ese momento porque todo el mundo había detenido todo, ¿verdad? Y ya para el final del 2021 sí vimos ya otros proyectos que estaban en pausa reactivarse y ahora no digamos mucho más que vienen. Y esas dos tendencias creo que todavía les queda mucho, por lo menos 2, 3 años al crecimiento logístico, ¿verdad? Porque toda la industria está reinventándose y para industria, por el efecto nearshoring, que yo sé que ya aburre un poco hablar de nearshoring, pero es real y está sucediendo y lo vemos no solo en Guatemala y en Honduras también. Hasta ahora ha sido muy textilero, muy enfocado en esa industria y esperamos se diversifique a industrias nuevas que no tenemos, ¿verdad? Y le podamos robar un poco a Costa Rica un poco más de su industria, un poco más high-tech, de más valor agregado, ¿verdad? Y en el tema de comercial, inicialmente nosotros sí teníamos un proyecto comercial y sí nos tomó un poco más en arrancarlo, pero fue un éxito y en ese, al principio todo el mundo pensaba que el comercio iba a morir. Y el comercio, pero nos fue muy bien, claro, nuestro diseño se modificó y se hizo abierto y un formato mucho más conveniente, ¿verdad? Con mucho freestand y mucho acceso directo del parqueo, la gente ya no iba a ambientes cerrados, es un ambiente mucho más abierto, ¿verdad? Con el tema de oficinas, que es un tema súper curioso para mí porque en Guatemala había un surplus exagerado de metros cuadrados y todavía se está terminando de absorber, pero nuestra experiencia en Honduras fue muy diferente. Creo que tal vez había menos oferta, pero nosotros en pandemia, increíblemente, a pesar que Honduras cerró mucho más que Guate, terminamos de liciar nuestro espacio y subimos precios. Increíblemente, ¿verdad? Si estamos analizando que ha habido un poco de inflación y reemplazar estos metros cuadrados de oficina o vivienda va a ser más caro. O sea que la gente que ya construyó y aguantó
ese edificio, ahora lo puede ofrecer a un precio que alguien no puede reemplazar, llegar a ese precio con un edificio nuevo, ¿verdad? Entonces, sí tienen una cierta ventaja, creemos, ¿verdad? También somos desarrolladores en Honduras de residencial y es muy similar a lo que pasó en Guate. Se está vendiendo muy bien, obviamente hay mucho dinero barato, no solo para el desarrollador, sino para nuestro cliente final, ¿verdad? Y eso lo hace un poco efervescente y un poco, no quiero decir burbuja, pero sí hay cierto incentivo para la industria vivienda, ¿verdad? También cabe recordar que por el 2021 se decía que el apartamento también murió y que todo el mundo lo vamos a pasar a casa. Obviamente eso se revirtió completamente y apartamentos regresaron a estar de moda, ¿verdad? Perfecto. Antes de darle la palabra a Fernando Herrera, me gustaría preguntarle a John, porque me llama la atención el tema de las oficinas que usted está comentando. Aquí en Sí. Guatemala, y tal vez Lucía ahí me echa la mano si me lo puede confirmar, que en el caso del sector de oficinas, algo que cambió mucho, lo que estaba sucediendo era el tema de trabajar de manera de home office o un híbrido más cerca al home office. Pero no sé si en Honduras no se adaptó mucho esa modalidad y eso fue lo que permitió que las oficinas pudieran tener ese nivel de absorción. Le pregunto. Pues fíjate que en Honduras, que literalmente el país cerró por completo. Home office no era ni opcional. Creo que en el caso nuestro, muchas de las empresas multinacionales buscaron moverse a edificios tal vez que cumplían normas internacionales que, bueno, no muchos desarrolladores las ponían por parecerles voluntarias o opcionales, pero al final hubo como un movement to quality y fueron muchas marcas internacionales las que llenaron nuestro edificio. Y puede que sea por ahí la razón, porque alquilaban las oficinas y las dejaban vacías. Simplemente tenían ese elemento, era una herramienta para cuando eso terminara, pero estaban vacías y alquiladas y todo el mundo pagando a tiempo increíblemente, ¿verdad? Perfecto, gracias John. Ahora vamos a una perspectiva mucho más comercial y la que nos va a aportar Juan Fernando Herrera. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Cómo sintieron este pasado 2021, Juan Fernando? Pues bueno, primero buenas noches, gracias por el espacio. Y desde una perspectiva comercial, siempre teniendo en cuenta que la inmobiliaria que yo dirijo está enfocada en el mercado premium residencial, digamos, creo que el mayor factor diferenciador comparado el 2020 con 2021 es que ya no vimos tantos clientes realizando compras como de pánico, digamos, realizando inversiones precipitadas que en muchos casos fueron acertadas, ¿verdad? Porque el año pasado, 2020, vimos un montón de compra y venta de propiedades, por ejemplo, de recreo, ¿verdad? O de vacaciones en el mercado de lujo, porque con las fronteras cerradas, entonces toda la gente que estaba acostumbrada a viajar 4, 5, 6 veces al año, ya no pudo y entonces mejor invirtió en una propiedad de playa. Gente que creció sus apartamentos porque de repente sus negocios eran negocios digitales y tuvieron un boom pandémico también, entonces siempre la gente estuvo buscando crecer su metraje cuadrado y siempre buscando ese jardín que acompañara el apartamento, o si estabas en un apartamento pequeño, cambiarte a casa. Esa como que una compra reactiva a la situación versus que ya en el año pasado, en el 2021, ya vimos un home buyer's journey más normalizado, ¿verdad? Gente que no estaba comprando con tanta prisa, gente que se tomaba el tiempo para agendar todas sus citas, que no era una compra inmediata reactiva, sino una compra bien meditada y analizada. En el mercado premium, personalmente, desde la perspectiva de mi inmobiliaria, vimos un bajón, digamos, en el volumen de ventas del mercado A más. Empezamos a ver que el volumen, el ticket promedio bajó, ¿verdad? Y ubicamos la mayor cantidad de ventas entre los 250,000 a 350,000, 400,000 dólares, ¿verdad? Que es como el precio promedio de una vivienda A menos B en Guatemala, y es ahí donde está el mayor volumen. Comparativamente con el 2020, el ticket era más alto. Entonces, básicamente, la mayor diferencia fue la actitud de los clientes, la actitud del comprador, ¿verdad?
Para ir como adentrándonos un poco al 2022, asumo que es una palabra una pregunta que es muy de siempre tener en el radar este factor, y esa pregunta le he abierta para quien quiera responderla. ¿Cómo creen que afectará este 2022 el tema del COVID? John, así. Bueno, si quieren, yo, digamos, después de lo que, como vimos finalizar en el 2021 e iniciar el 2022, aunque realmente es bastante reciente, sí siento que hay digamos, no podría decirse que ya regresamos a la normalidad en cuanto a por completo, pero sí lo siento ya un mercado en donde se va a estabilizar más y regresar a los niveles que traíamos previo a pandemia. Primero, porque ya ahí, digamos, ya muchas de las personas ya entendieron que esto pues duró más de lo que debió de haber durado, ya se tiene muchísima más información del tema, entonces la gente de alguna manera, a pesar de estas nuevas olas que están surgiendo, creo que ya se siente menos insegura y con menos incertidumbre que lo que vimos 2020, digámoslo así, todavía el primer semestre de 2021. Yo sí creo que va a ser un año más normal a lo que veníamos viendo antes, ¿verdad? Con mucha esperanza a que esto ya esté en las últimas, ¿verdad? Que al final del día eso también ayuda muchísimo a la toma de decisiones y a normalizar un poco más la vida, ¿verdad? O aprender a vivir con la pandemia, ¿verdad? Que era algo que nos afectó muchísimo durante este tiempo, ¿no? La incertidumbre, no saber qué va a pasar, no saber cómo manejar esa situación, verá que la vacuna, que no la vacuna, entonces sí lo veo más normal. Yo sí creo que podría ser inclusive un mejor año y primero Dios así sea que el 2021 para todos los usos inmobiliarios, diría yo. No, yo estoy de acuerdo y quiero creer que este es el fin de la pandemia, ¿verdad? Creo que la industria del turismo es la que creo que nos da una indicación que la gente ya no va a seguir pensando en la pandemia. Los bookings para el verano se están llenando, hay muchas destinaciones ya se están selling out, la gente ya tiene su plan, qué va a hacer si les da COVID cuando viajan, ya han perdido el miedo y creo que va a ser muy difícil regresar a ese estado de pánico constante y la vida ya no se puede, queremos creer que ya no se puede detener más. Perfecto. Juan Fernando, no sé si quieres agregar algo a esta pregunta. No, la verdad es que estoy en la misma línea que... La siguiente pregunta que yo tenía era si creen que la recuperación de 2022 será mucho mejor que la que se tuvo en 2021, comparando 2021 con 2019, la prepandemia, no tanto con 2020, porque obviamente los números pasa como con las remesas, ¿verdad? El crecimiento no se está es demasiado la brecha, pero comparado con 2019, 2021, digamos prepandemia, con este año de recuperación, si creen que en 2022 tendremos otras velocidades. ¿Cómo creen ustedes que podrá estar ahí la recuperación? Digamos, para todos los sectores inmobiliarios, o alguno en específico que ustedes quisieran hablar. Pues si quieren, comienzo, pues yo creo que en el tema industrial creo que es el que más tiene promesa, ¿verdad? Porque hay una corriente un poco más fuerte para todo Centroamérica de las demás, ¿verdad? Sí hay un movimiento muy grande de la industria mundial hacia nosotros y somos muy pequeños en comparación a los lugares tradicionales donde se produce y va a causar un impacto dramático si todo sale bien y lo manejamos bien, ¿verdad? Obviamente, creo que también hay el tema en vivienda, si estamos viendo el tema de los intereses, ¿qué pasaría si empiezan a subir los intereses y va a afectar eso o va a sacar clientes potenciales del mercado o no? Obviamente Honduras tiene intereses más altos que Guatemala, entonces sí afecta un poco más y Guatemala financieramente es un país que tiene mucho más beneficios para el consumidor y es algo a monitorear, creo yo, pero el efecto de nearshoring industrial puede llegar a ser algo que generacional para nosotros que no creo que hemos visto, ¿verdad? Tiene el potencial, no estoy diciendo que es una garantía, ¿verdad? Para nada.
Sí, yo la verdad es que opino, igual que John, que el sector industrial es quien tiene, digamos, la delantera, dado el contexto y la realidad actual, porque sí, ya está muy trillado el término, pero nearshoring es una realidad. Creo que algo que viene y vamos a seguir arrastrando, ¿verdad? Es la crisis del supply chain y cómo esa crisis afecta directamente a la industria inmobiliaria. Vemos un poco de demoras en los tiempos de entrega, subidas en el precio del metro cuadrado. Entonces, ese factor de la cadena de suministro me parece también interesante. Y viendo que la inflación también sube, pues igual hablando de ese tema, podrían por ahí subir los intereses bancarios, que yo no sé cuál es la tasa de interés en un crédito hipotecario en Honduras, pero en Guates 7.50 en quetzales, 6.75 en dólares. Que es más o menos el rendimiento de una inversión inmobiliaria residencial, ¿verdad? También desde la perspectiva residencial, creo que si los desarrolladores viendo a futuro, y ha sido algo que, digamos, siempre las pandemias han mandado el nuevo rumbo de la arquitectura, ¿verdad? Han mandado a hacer ventanas más grandes, a hacer espacios más amplios, y particularmente la pandemia que vivimos con el COVID, pues nos ha enseñado que los consumidores y las reglas de salud nos dirigen a buscar apartamentos amplios de ventanas grandes con espacios exteriores, que yo particularmente el consejo que doy a mis clientes desarrolladores es que el 10% del metraje cuadrado interno del apartamento se contemple como externo, ¿verdad? Si yo vendo un apartamento de 80 metros, por lo menos tengo que tener 8 de balcón. Esa es la proporción que me gusta usar, y creo que si los desarrollos van dirigidos hacia ese ambiente externo, pues no va a pasar nada y el ritmo de ventas va a seguir cada vez mejor. Y aquí sí voy a aprovechar que tenemos a Lucía Rivers, que ha visto los números del 2021. No sé si hasta el hasta el pasadito del segundo semestre, asumo yo que por ahí estará la data. Y aprovechando un poco esa información que usted tiene, Lucía, me gustaría preguntarle si cree en efecto que podría el sector logístico seguir abanderando, digamos, esa recuperación, y entiendo que vivienda viene un poquito atrás, y la pregunta que todos tienen muchos es, oficinas, ¿cómo cree usted que se va a comportar ese sector? Yo sí creo, empezando por oficinas, ¿verdad? Que siempre es el que genera mayor todavía dilema o preocupación. Nosotros sí creemos que nosotros somos un país cuya proporción o cuyas industrias que actualmente ocupan los metros cuadrados de oficinas van a tender, si no es que ya están, a regresar a utilizar esos espacios, ¿verdad? A diferencia de otros países en donde hubieron muchas industrias, por ejemplo, dígase tecnología, en donde tal vez ya no va a ser tan necesario, ¿verdad? Utilizar esos metros cuadrados. Nuestro mix de sectores, ¿verdad? De lo que tenemos y que pueden ser usuarios, sí van a requerir por distintas razones ese metraje. ¿Por qué se ha detenido? Por la misma incertidumbre que ha habido, ¿verdad? Sin embargo, este debería de ser el año con la esperanza de que ya estamos en las últimas, en que el regreso se va a dar, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que la necesidad o el uso que anteriormente se le daba a la oficina cambió, ¿verdad? ¿Hacia qué? Es lo que todavía tenemos que ir monitoreando y estudiando, ¿verdad? Porque cada industria, cada profesional probablemente va a seguir utilizando esos metros cuadrados, pero de diferente manera, ¿verdad? Probablemente antes eran puramente espacios de trabajo, ahora ya van a ser espacios que se van a utilizar para juntas, ¿verdad? Tal vez ya no se va a requerir de todos los días, sino que va a ser alterno, va a ser híbrido. Entonces eso de alguna manera sí vemos que se va a recuperar, solo que lo que sí hay que estar bien atento es hacia dónde se va a dirigir, ¿verdad? Y en el resto de usos inmobiliarios, pues estoy totalmente de acuerdo con el resto, ¿verdad? El tema industrial, pues sí requiere
para que siga creciendo a las velocidades que quisiéramos que creciera, por lo menos en Guatemala, es no solo depender de que esos metros cuadrados se van a ocupar por la industria nacional, ¿verdad? Sino que sí es importantísimo poder, y eso ya no solo conlleva a que el desarrollador se vuelva suficientemente atractivo, sino que ya conlleva que el país se vuelva atractivo. Sí vemos, gracias a Dios, ya, digamos, ciertas iniciativas, ¿verdad?, que podrían apoyar a esta atracción, a volver a Guatemala más atractivo que otros países, inclusive hermanos, ¿verdad? Se habló de Costa Rica, que ha traído muchísima inversión de otros sectores, ¿verdad?, que estoy totalmente de acuerdo. Costa Rica, sus complejos industriales están principalmente compuestos de temas de salud, ¿verdad?, y de tecnología, ¿verdad? Y son industrias que nosotros deberíamos de poder captar también, ¿verdad? Que dentro de lo que hemos leído y estudiado, pues ya hay algunos, por lo menos del área de salud, que ahora se me fue el nombre, ¿verdad? Que ya tiene hasta su nombre especial sofisticado, ¿verdad? Sí estamos pues teniendo estas iniciativas para poder lograr captar estas industrias a que se establezcan en nuestro país. Pero sí se están viendo estos, digamos, iniciativas que podrían generar ese valor y poder volver a nosotros, a nuestro país como algo atractivo. Claro que adicionalmente el tipo de desarrollo que hagamos también es importante, porque por muchos años el tema industrial, por lo menos en Guatemala, estuvo, digamos, muy limitado a complejos de bodegas, ¿verdad? No a parques industriales y mucho menos a parques logísticos. Esto sí ya va, desde hace unos 3 o 4 años sí hemos visto esta transformación que ayuda a que la propuesta de valor ya sea más atractiva, porque es un ingrediente adicional que le damos al inversionista de afuera para que quiera invertir en nuestro país, ¿verdad? Pero eso no es todo, ¿verdad? Sí implican otras cosas. Y pues en el caso de vivienda, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que han mencionado. Creo que sí hay estoy totalmente de acuerdo con Juan Fernando, que sí hubo un cambio temporal de las necesidades. Creo que ya estamos regresando a mucho de lo que veíamos antes, claro que con ciertas modificaciones, porque una pandemia pues sí vino a modificar un montón de necesidades, ¿verdad? Pero no de las que vimos en 2020. Y creo que por ahí, ¿verdad? Sí lo que es importantísimo es que vayamos entendiendo realmente al consumidor y sus razones y sus necesidades para que de esa manera podamos crear productos inmobiliarios que se centren en el consumidor, ¿verdad? No es un producto, no debe ser un producto que no se diseñe alrededor de ese consumidor, ¿verdad? Entonces creo que por ahí está el tema. Gracias, Lucía. Ahora me gustaría preguntarle tanto a John desde el punto de vista como desarrollador y ahí como inversionista, y a Juan Fernando desde el punto de vista comercial, ¿qué factores creen ustedes que van a determinar la decisión, en el caso de John, del desarrollador, y en el caso de Juan Fernando, del comprador? ¿Qué factores creen ustedes que van a ser muy importantes o van a determinar mucho lo que pueda pasar en 2022? John, si quieren empezamos con usted. Pues creo que estamos cargando la inercia del año pasado, que era muy positiva, ¿verdad? Y quiera ser que no es perfecto, pero el ambiente político de nuestros países está relativamente estable y a nivel macro creo que tenemos que aceptar que somos de las regiones que mejor salen parados de esto a nivel mundial, no solo a nivel latinoamericano. Nuestra realidad ha sido muy positiva comparado a Sudamérica, comparado a Asia, comparado a cualquier otro sector, a cualquier otra parte del mundo. De verdad que creo que hay cualidades reales aquí que prometen crecimiento a un mediano plazo. Somos las poblaciones más jóvenes del mundo, ahorita Honduras y Guatemala, y eso siempre va a ser un viento a favor en vivienda, en consumo y básicamente previendo errores o problemas políticos que se salen de la mano y ha pasado a mi país. Creo que tenemos muchas cosas a favor. Creo que tenemos un Estados Unidos que ve que tiene que invertir en nuestra área para prevenir inmigración.
creo que quieren atacar el problema acá y eso está sucediendo. Están trayendo inversión acá para que se genere aquí una economía que pueda retener a su gente, ¿verdad? En el caso de Honduras, la administración esta, cual sea el parecer de todo el mundo, si le gusta o no, convenció una empresa gigante de hilos de establecerse en Honduras. Eso siembra una semilla que va a perdurar y va a traer muchas fábricas a ponerse al lado de ellas y ellos creo que van a continuar con esta política. He atendido a muchos clientes potenciales que están examinando Centroamérica y México y definitivamente por muchas razones México no les gusta y Honduras y Guatemala son los nombres que más salen, ¿verdad? Entonces, y estos son personas que están viniendo casi a la fuerza, ¿verdad? Que sus clientes les están requiriendo venir acá y no están muy contentos, pero concluyen que aquí es una o la otra, ¿verdad? Entonces, creo que viniendo de ellos es más real que nuestro optimismo que tenemos porque estamos aquí, ¿verdad? Así que veo muchas razones por las cuales estar optimista. Gracias, John. Juan Fernando. Sí, yo creo que hay varios factores que van a dirigir o a determinar la decisión de los compradores hoy en día y digamos hay factores que yo los llamaría factores de país y luego hay otros que denominaría factores de proyecto, ¿verdad? Dentro de los factores de país está, primero que todo, la certeza jurídica, ¿verdad? La certeza sobre cuál es el estatus jurídico respecto de la pandemia en el año 2022, ¿verdad? Los lineamientos, si va a haber o no va a haber lockdown, o sea, si es suficiente una vacuna, 2 vacunas, 3 vacunas, eso, crear certidumbre, ¿verdad? Como primer paso. Como segundo paso, derivado de la cantidad de capital de dinero papel que se imprimió para solucionar los problemas financieros que la pandemia trajo, es la certeza o la estabilidad del sistema crediticio del país, ¿verdad? O sea, ver que no vayan a subir mucho las tasas de interés por el capital que está dando vueltas ahí, papel impreso. Y la tercera, que es una de las causas de país, es el ajuste de los precios en cuanto al costo de logística y de la cadena de suministros y de los materiales de construcción, ¿verdad? Si definitivamente uno de los factores, el primer factor que toma en cuenta una persona al comprar una propiedad es el precio del metro cuadrado. Entonces, si el precio del metro cuadrado sigue elevándose necesariamente porque la logística está muy cara y los materiales están muy caros, esa va a ser un factor totalmente puntual para tomar una decisión de compra. Ahora, entre los factores de proyecto, creo que lo más importante hoy en día para los nuevos desarrollos son qué le puede aportar ese desarrollo a la vida de las personas que lo van a habitar, ¿verdad? Entonces, como decía Lucía, crear productos inmobiliarios que estén centrados en la persona. Y en el mercado premium, digamos, lo que mis clientes buscan es estilo de vida. La mayor amenidad que busca una persona del mercado premium, digamos, es la comunidad con quien voy a estar viviendo en el edificio, ¿verdad? Entonces, esa es luxury hoy en día, es community. Entonces, fijarse mucho en eso y también en elementos de los desarrollos que generen sostenibilidad a largo plazo, ¿verdad? Eso creo que son en dos grupos, agrupaciones, los factores que determinan la decisión de los compradores. Gracias, Juan Fernando. Valioso ese punto de vista. Sí, Lucía, dígame. Le quiero hacer una pregunta a Juan Fernando y me parece interesantísimo lo que acaba de decir de comunidad. Nosotros siempre, vamos a ver, no es que siempre lo hayamos visto, pero lo hemos intuido en distintos estudios. Pero la interrogante que ahora yo le digo a usted es cómo vender algo antes de que esté habitado, ¿verdad? En donde usted garantice en la comunidad que las personas buscan. Porque me parece clave lo que acaba de decir, estoy en línea y ahorita lo que hemos creído se valida. Entonces, es algo que creería yo que por mucho filtro que uno le haga, es la comunidad al final del día tiene que ser como, ¿cómo le diría yo? Tiene que haber química para que realmente exista esa comunidad. No cree. Me parece interesante.
Estoy súper de acuerdo y la verdad es que, bueno, no sé si en este panel se pueden decir nombres de proyectos, pero hay un nuevo desarrollo que viene en la Quinta Avenida de la Zona 14 que se llama Torre Carrá. Pues claro que lo conocen. Es el primer edificio residencial de diseñador en la ciudad de Guatemala. Entonces yo, para comercializar este producto, pues me tuve que informar de qué implica vender un edificio de diseñador, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde aprendí, según diferentes papers, que comunidad es sinónimo de lujo hoy en día. ¿Y qué hace el desarrollador? O sea, ¿hasta dónde puede un desarrollador garantizar la comunidad dentro de su proyecto, verdad? Y entonces, en este ejemplo específico, es un proyecto que tiene, digamos, 3 nichos de mercado súper bien específicos, ¿verdad? Primero, la gente que se acaba de casar y ya tiene un master's, ¿verdad? Tiene un buen estilo de vida, siendo gente joven recién casada. La gente que es un bachelor, ¿verdad? Que ya está en sus 40, 50, pero está soltero. Y las personas, digamos, más adultas que ya se están retirando y están laid back un poco. ¿Y qué hace el proyecto específicamente para garantizar que la comunidad se cumpla? Porque aparte es un proyecto de 35 apartamentos en 26 niveles, ¿verdad? O sea, es muy poca la densidad del proyecto en habitacional. Se pasa siempre, digamos, si yo tengo un cliente para llevar a Carrá, yo tengo que llenar un formulario con toda la información de ese cliente que a mí me lo tiene que autorizar solo la cita para enseñarle el showroom y darle más información, la junta directiva del desarrollador. Entonces el desarrollador se reserva, perdón, el derecho de admisión ex ante la cita, ¿verdad? Y entonces ya no puedo ni enseñar el producto si no me lo aprueban. Perfecto, interesante. Creo que ahí responde muy bien, Lucía. Es más, nunca he escuchado que existiera ese modelo. Y así como ese modelo, en 2021 vimos infinidad de cosas de cómo el sector inmobiliario fue adecuándose. Incluso yo no lo comentó en su propio proyecto, e incluso hay otros proyectos comerciales que hicieron el ajuste en su diseño. Vimos desde la arquitectura, la ventilación natural, muy importante, los accesos. En el caso de las oficinas vimos cosas, principalmente en Estados Unidos, que utilizaban edificios de oficinas que no se estaban utilizando, los convirtieron en apartamentos de lujos, otras cosas. Me gustaría preguntarles si ustedes creen que ya vimos todo lo que podríamos ver en la industria inmobiliaria respecto a este cambio de ideas, o ustedes creen que hay más innovación, que algunas otras cosas que ustedes creen que podrían verse en Guatemala, que quizás se puede ver en un mercado como el europeo, y que podrían verse, por ejemplo, el tema de los edificios de oficina, convertirlos en apartamentos de lujo, no sé, ¿creen que funcionaría? No sé, ¿qué cosas creen que podríamos ver en 2022 en cuanto a innovación en el mercado? Para poder atraer, digamos, ventas o una mejor absorción. Yo creo que en el caso en Guatemala, por lo menos, en donde, digamos, mayor respuesta a los cambios que se están dando mundialmente vimos, fue en temas comerciales. Digamos que las últimas plazas comerciales, o varias, no todas, pero varias de las plazas comerciales que se han desarrollado en los últimos 2 años, ¿verdad? Inclusive venían unas ya antes de pandemia y que se terminaron o que abrieron al público durante pandemia, pero yo creo que ahí es donde más innovación estamos viendo de desarrolladores puntuales, no de todos. En temas industriales, como ya había mencionado anteriormente, ya veníamos también con años en donde ya estábamos como creando estos proyectos ya como de clase mundial que antes no teníamos, y donde realmente menos innovación he visto, con excepción de proyectos como los que acaba de mencionar Juan, es en el tema de vivienda realmente. Yo no he visto, digamos, proyectos que hayan evolucionado mucho a raíz de la pandemia. Creo que sí podría ser una oportunidad para los desarrolladores, como mencionaba anteriormente, en entender mejor, porque me pasa muchísimo que el desarrollador cree que porque el de al lado está haciendo algo, eso es lo que el cliente quiere. Eso pasa muchísimo. Y nosotros lo que siempre recomendamos es
entienda bien primero a quién se va a dirigir, quién es su grupo objetivo. Y cuando hablamos de su grupo objetivo implica un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son sus estilos de vida? ¿En qué ciclo de vida está? ¿Cuáles son sus intereses? Porque si logra entender bien eso, no porque el de al lado esté ofreciendo las 50 amenidades que ni le están generando valor, porque lo que típicamente vemos es que si hace 2 o 3 amenidades bien hechas, que realmente las vaya a usar, que realmente le van a generar valor, va a ser mejor que ofrecer 10 que solo por cumplir un requisito las incluyen en su listado, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí en el tema de vivienda, de los usos que he mencionado, es donde mayor área de oportunidad le veo todavía a poder adaptarse más o a entender mejor a su cliente, ¿verdad? Eso es lo que yo diría. Ahí hay una gran área de oportunidad aún. Perfecto. Gracias, Lucía. Aprovechando que tenemos la expertise de John en el tema residencial y un poquito de oficinas industriales, me gustaría preguntarle que podría haber alguna innovación o algo que venga a dar un aire fresco a la industria en Guatemala, algo que usted haya visto, Pues alguna tendencia. a mí siempre me ha dado un poco de curiosidad y un poco, la verdad siempre me impresionó y no sabía qué pensar del tema. Inicialmente cuando salió coworking, y obviamente coworking ha sido un tema que ya todos conocemos, y es más, en Honduras lo introdujimos en San Pedro Sula y fue lindo, funcionó bien y se crea un ecosistema, y vimos cómo en el primer mundo empezó el co-living, ¿verdad? Y siempre me dije, ¿será que esto va a ser un fenómeno que se da en Europa y en Estados Unidos? Y no sé si se va a traducir a nuestros mercados, y siempre he estado como viéndolo de reojo, ¿verdad? Porque obviamente es una manera de ofrecer calidad de vida y amenidades y lujo a gente que no tiene tal vez el budget para un apartamento entero, y he estado monitoreando eso. No te puedo decir que tengo tantas ganas de entrarlo, pero sí me ha causado curiosidad. Perfecto. Comparando desde el punto de vista comercial, ¿tienen algún as bajo la manga? Porque entiendo que la parte de ventas han hecho muchas cosas para poder llegar a nuevos clientes o nuevas formas de poder vender. En el caso, ¿qué cosas crees que podrían llegar desde el lado comercial para innovar? Tomando en cuenta que ya estamos ya mucho más acoplados al tema del COVID y ya no tenemos tanto problema de ir a hacer una visita in situ en algún proyecto. Sí, pues la verdad es que para vender en la pandemia tuvimos que idearnos, la verdad, o sea, tuvimos que ver cómo se hacía. Los desarrolladores cerraban, podías solo ir a cierta hora, y si tu cliente no podía, pues entonces el otro día, y si, entonces así se iba perdiendo la atracción del negocio. Pero yo creo que hoy en día, digamos, ser agente de bienes raíces en Guatemala, casi que no hay ninguna barrera de acceso al negocio, ¿verdad? Entonces cualquiera podría abrir un Instagram y empezar a vender propiedades, ¿verdad? Pero creo que entonces en un contexto así, hoy en día, en la realidad que tenemos y las redes sociales y el alcance que tienen, debemos concentrarnos en crear marcas personales que le den valor agregado a la promoción de los productos que comercializamos, ¿verdad? O sea, que la gente sepa que en Element, como es mi caso, nosotros somos los que hacen contenido top of the line en propiedades de lujo, ¿verdad? O sea, yo quiero ver bonitas casas con bonitas fotos y bonitos videos, voy a ir a ver a Element, ¿verdad? Ellos me van a atender, primero, de una manera muy profesional; segundo, van a tener el inventario que el mercado de lujo requiere; y tercero, siempre vamos a estar generando nuevo contenido que sea envolvente y hecho a las medidas de las necesidades de cada cliente y de cada propiedad. Entonces creo que como comercializador de bienes raíces, el mayor valor agregado que podemos, donde nos vamos a diferenciar, es encontrando la esencia de nuestra marca y llevando esa marca personal a la cara de todos los clientes. Perfecto, muchas gracias. Para ir cerrando un poco la conversación, quisiera repasar un poco el tema del que trató el webinar, y era las perspectivas de 2012. Yo sé que es muy difícil proyectar 12 meses, pero tal vez hacemos un ejercicio y lo podemos hacer a mediano plazo, los próximos 5 meses, digamos, pensando que ya estamos saliendo de enero.
si hay algo que me queda muy claro escuchando a los tres es de que hay mucho optimismo respecto a 2022. Pero me gustaría preguntarles dos o tres factores en los que ustedes sostienen ese optimismo desde su perspectiva, como desarrollador, como analista de mercado, digamos, en tema comercial. Dos o tres factores en los que ustedes basan su optimismo y qué creen que puede pasar en los próximos 6 meses en el mercado inmobiliario guatemalteco. Empezamos como iniciamos con las damas, Lucía. Que mi optimismo se basa principalmente en el cierre 2021, ¿verdad? Que me sorprendió, como les mencionaba al inicio, los, digamos, números en absorciones que vimos en todos, menos pues en oficinas, que es el retraído, pero sí soy optimista, como me he mencionado, a que ese va a ser un mercado que se va a tener que retomar y no debería de pasar de este año. Cuando hablamos de retomar es inclusive ver nuevo, bueno, que ya se empezaron a ver, pero fueron proyectos tal vez un poquito más, pues fueron, digamos, desarrolladores que se lanzaron a sacar metros cuadrados, pero con pocos metros cuadrados, no el típico desarrollo de oficinas, ¿verdad? De 15,000 metros cuadrados en promedio que se miraba antes. Este año lo que se lanzaron fueron entre 5,000 y 7,000, los que lanzaron entre 5,000 y 7,000 metros cuadrados en promedio. Entonces yo sí creo que este año debería de ser para el mercado de oficinas, si logramos entender bien cuál va a ser el uso que le vamos a dar a estos nuevos espacios, ¿verdad? De espacios de trabajo, porque tal vez ya la palabra oficina ya se volvió hasta obsoleta, o espacios de convivencia laboral, no sé cuál va a ser realmente el desenlace, pero sí creo que ese debe ser un mercado que se debe de retomar este año, ¿verdad? Y los otros, pues, seguir a los ritmos tan buenos que gracias a Dios con los que terminamos y todavía tal vez un poco mejores, porque en temas industriales sí todavía no llegamos a los niveles del 2019, por ejemplo, en vivienda, como mencioné, sí lo superamos. Y en temas comerciales, pues seguir viendo este nuevo, digamos, tendencia, ¿verdad? Que ya se venía viendo antes de la pandemia, espacios en cuanto a comercio, ¿verdad? De espacios más abiertos, integrando espacios con temas verdes, con plazas gastronómicas, que es tan importante ahora en el tema comercial, entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces, yo sí lo miro con mucho optimismo. Creo que en la mayoría de casos estamos hablando de bienes necesarios, ¿verdad? Ya sea para el trabajo, para producir más o para vivir, ¿verdad? O para entretenerse, que es parte de lo que uno como ser humano y más nuestra cultura, nuestro país es mucho de salir a pasear y el tema de comercio lo vemos como el lugar o destino para paseo. Entonces, al final del día, todos paran siendo usos que ya deberían de regresar a sus digamos, niveles 2019 o inclusive mejores. Eso es, digamos, lo que yo diría. Gracias, Lucía. Vamos con Juan Fernando y cerramos con John. Sí, digamos yo, el positivismo de esta proyección a mediano plazo me estoy basando en básicamente en la estabilidad, pues ya no es nuevo el COVID, ¿verdad? Entonces ya pasó un año, ya pasaron 2 años, ya estas son las reglas del juego, así es como va a ser. Eso es lo que me motiva y me hace pensar que ya pasamos esos días, esos momentos donde no sabíamos si íbamos a volver a trabajar la siguiente semana o si alguna gente no sabía si iba a tener trabajo la siguiente semana. Entonces ya cada quien se va adecuando a la realidad que es hoy, ¿verdad? Ya no es una nueva realidad, ya solo es lo que es. Y basado en ese sentimiento de estabilidad y certidumbre es donde yo veo que todo solo puede ir hacia mejor. Perfecto, gracias, Juan Fernando. ¿John? Pues la verdad, optimista, básicamente el nivel de interés de los clientes y la cantidad de clientes que me llaman y me contactan, obviamente es lo que me crea optimismo. Y creo que va a haber crecimiento real, pero
También veo muchas personas entrando al mercado, mucho proyecto nuevo. Creo que estamos en la segunda fase de este boom, que va a ser un boom competido, y creo que hay que tener muy claro cuál es el value proposition de cada uno, porque ya no va a ser un mercado en que cualquier cosa se alquila. Creo que va a entrar una gran cantidad de metros en todas las áreas, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay oportunidades y hay crecimiento, pero ahora hay competidores también, ¿verdad? Perfecto. Una última pregunta que justo escuchando lo que ustedes, las conclusiones que ustedes me están dando, me gustaría preguntarles a los tres si creen que se superó la incertidumbre del COVID, digamos, o todavía estamos un poco en la colita de la incertidumbre del COVID. Está apagado su micrófono, sí. Y fui yo el que dijo que ya estábamos en estabilidad, ¿no? Ajá, usted dijo, yo sí creo que ya estamos casi sin incertidumbre, casi, así, ¿verdad? Estamos como a un 90%, ¿verdad? Eso es como yo lo percibo. Y si bien, como mencionábamos, o sea, vuelven a ver estas olas, ya la gente lo está tomando totalmente distinto. La gente viaja, la gente sale, la gente manda a sus hijos al colegio y casi que sálvese quien pueda, pues, ¿verdad? Y si me dio, pues ya esta versión en teoría ya también ya es más suave, ¿verdad? Y entonces yo creo que todo eso va ayudando, y también la información que tenemos de cómo tratarlo, de que no es para tanto como lo veíamos antes, ¿verdad? Que no es que, ¿verdad? No haya gente que no haya sufrido con el tema, pero en la mayoría de casos, pues, ha habido bastante... los porcentajes de recuperación han sido importantes, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso ya nos ayuda a sentirnos más tranquilos, pero todavía estamos a un 85-90, diría yo. Yo, digamos, la afirmación que hice no la hice basada en datos médicos, ¿verdad? Porque no tengo idea, pero básicamente hay otros indicadores de la vida en el día a día que me hacen pensar que ya estamos cerca de salir, ¿verdad? Por ejemplo, yo el fin de semana estuve en Miami y para entrar a Guatemala ya no me tuve que hacer prueba de COVID porque ya estaba vacunado, digamos. Entonces, ya esa cosa rara de estarme hisopando en los aeropuertos ya pasó. Hoy, esta semana en Guatemala, los niños volvieron a ir al colegio. Entonces ya que está recibiendo clases en la casa, también ya está pasando. En temas inmobiliarios, para hablar de la materia, digamos que es de este webinar, nosotros en la inmobiliaria al 20 de enero hemos tenido 3 citas diarias, ¿verdad? Hay mucho movimiento, hay mucho interés en los nuevos desarrollos, los alquileres también se están moviendo re bien. Hasta ahí, en 2 años atrás habíamos vendido una oficina y en lo que va del año ya hemos enseñado 3 oficinas, entonces ya eso va cambiando también, ¿verdad? Entonces el interés real y el tráfico de clientes, el 6 de enero vendimos una casa de $2 millones, entonces todo eso me hace sentir que vamos hacia adelante, pues. Y también creo que agregando eso y en función de lo que decía John, nosotros también de la manera en cómo podemos medir esta, digamos, optimismo, ¿verdad? Es a través de las cotizaciones de desarrolladores que se acercan a nosotros. Y yo realmente, para darles más o menos una estadística, podría decir que digamos, este interés empieza a despertarse más o menos en junio del año pasado, diría julio, agosto, y ha venido constante en crecimiento, ¿verdad? Y fácil se nos acercan, qué sé yo, pero más o menos decir un promedio, 5 semanales de clientes que quieren entender si desarrollan X proyecto en tal lugar o qué desarrollar en este terreno o en esta propiedad. Entonces también es un indicador que creo que puede servir, porque eso no lo tuvimos 2020, no digamos, ¿verdad? 2020 seco y 2021 pues un poquito, pero no al ritmo que ya vimos a partir de junio 2021, ¿verdad? Entonces creo que eso también es algo que sí va a entrar probablemente mucha competencia. Claro que se va diluyendo, primero Dios, en diferentes segmentos, a diferentes nichos. Y pues también viene a cubrir una oferta que estuvo retraída durante el 2020 completamente, en la mayoría de usos, ¿verdad? Gracias, Lucía. Yo no sé si quieres cerrar con alguna apreciación
Yo sí creo que esto está terminando porque en pandemia me tomaba 45 minutos ir a Matitlán y ahora hora y 10 si me va bien. Así que esto está terminando. El tráfico es un indicador muy importante. Muy interesante, ¿verdad? No, total. Bueno, les agradezco a los tres invitados de esta noche, tanto a Lucía Rivers, cofundadora de Prime IQ, Juan Fernando Herrera, director de Element Real Estate y Cúbico Inmobiliaria, y a Joe Maluf, director de Nuevos Horizontes Guatemala. De verdad, les agradezco a los tres por haber aceptado la invitación y también darnos esas opiniones que nos dan una perspectiva distinta. Tuvimos a un desarrollador, a un analista de mercado y también a alguien que se dedica al tema de comercialización para ver qué podríamos esperar para este 2022. También agradezco a Banco Industrial, Perco y Cementos Progresos por permitirnos estos espacios tan importantes en el que podemos tener esta calidad de invitados que nos pueden brindar esta información que nos puede servir para la toma de decisiones. Les recuerdo que el próximo martes tendremos en webinar República Inmobiliaria, este caso para tratar la movilidad eléctrica en Guatemala y hablar un poco sobre avances y nuevas acciones que pueden ayudar a fortalecer la movilidad eléctrica en el país. Vamos a tener como invitados a Juan Carlos Botran, quien es el presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala, y a Edith Morataya, quien es el director de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Guatemala, martes 25 de enero a las 18 horas. Regreso despidiendo de mis invitados de esta noche, tanto a John como a Lucía, como a Juan Fernando Herrera, muy finos, y espero volvernos a encontrar. Quizás podamos tener esta misma conversación, no este mismo tono de conversación a mediados de años, para hacer una retrospectiva de lo que hablábamos esta noche y para poder proyectar con mayores elementos el cierre de 2022. La verdad, les agradezco enormemente a Lucía Rivers, a Joe Maluf y a Juan Fernando Herrera por habernos acompañado esta noche, y también a ustedes, a quienes debemos este espacio, ¿no? A quienes les queremos proponer estos espacios para que tengan información completa, y los invitamos a visitar republicainmobiliaria.com para ver las noticias más importantes del sector inmobiliario, tanto Guatemala, hay material y contenido de Centroamérica, e incluso de España y de Estados Unidos, con los artículos especiales de Wall Street Journal, y también les recordamos que todos los martes pueden recibir nuestro newsletter, El Expreso Inmobiliario, se pueden suscribir a él, y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes, principalmente en Instagram y Facebook. Nuevamente, muchas gracias a nuestros invitados, muy buena noche y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. 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 Mucho gusto a todos. Se fue un Igualmente. placer. Encantados. Gracias. A las órdenes, cualquier cosa. Bye. Igualmente.